La idea del encuentro de hoy, tal como lo notificamos la semana, es trabajar analíticamente un caso que es un caso importante, no solamente del derecho penal, un caso que afectó profundamente a la ciudad de Buenos Aires, como es el caso Bulacio, sino que además ha tenido largas vicisitudes a nivel jurídico, judicial y todavía perdura. Habíamos arreglado con la doctora Mónica Cuñarro, que fue fiscal en la causa, una de las fiscales, porque el expediente tramitó en 36, pasaron 36 jueces mirando ese expediente por distintas razones, entre cámara, primera instancia, etc. Pero la doctora Mónica Cuñarro pide disculpas porque no puede venir, y no puede venir por una razón absolutamente importante y personal, que tuvo que internar de urgencia a su madre, y yo le dije que se quedara tranquila, que bueno, lamentamos que no esté presente porque la posibilidad de alguien que ha trabajado de forma directa y personal como fiscal de la causa era para nosotros además testimonial acerca de las dificultades que ha tenido este expediente, esta causa. Yo les cuento que cuando ocurre el caso, es abril del año 1991. Les quiero contar, me acompaña la doctora Nerina Darín, que trabaja con nosotros en la Defensoría, precisamente a cargo del diagnóstico de vigencia del derecho supranacional en la ciudad de Buenos Aires. Me acompaña ella porque como yo estoy muy mal de la garganta, por ahí me quedo sin voz, puede continuar ella y nos haremos una ayuda memoria mutua. Volviendo entonces al caso, es el siguiente. La noche del 19 de abril de 1991 había un recital de los Redonditos de Ricota. La policía, en ese momento, por la zona, la comisaría era la 35. La comisaría 35 hace una razzia y se lleva presos o detenidos o demorados a 73 chicos de los que estaban intentando entrar y que no tenían entrada. No es lo mismo que el caso de Viejas Locas, donde los chicos sí tenían entrada y la policía, para abrirle el paso a la barra brava de Vélez, realiza una acción que también es un expediente de lo que hoy está en el sistema penal, una acción violenta para sacar a los chicos del camino y darle el espacio a los micros de la barra brava. En este caso no es así. En este caso lo que había era una aglomeración, obviamente una aglomeración desordenada, como es cuando se quiere entrar a un recital, y la policía se lleva, en algunos casos dicen a 80, en otros casos dicen más de 80, pero lo que registra el expediente son 73 chicos. Uno de ellos es Walter Bulacio. Los llevan a todos a la comisaría 35 y a las pocas horas los van liberando, pero Bulacio se descompone. Se hace la mañana, a la mañana está peor, tiene vómitos, lo llevan rápidamente a un hospital municipal, por aquí lo tengo, pero bueno, no tiene importancia. Lo llevan al hospital. Al día siguiente, para ese momento ya le informan a la familia, al día siguiente lo trasladan a otro centro médico, el chico no recuperaba, no estaba bien, y finalmente el día 26 de abril, o sea, 6 días después, 7, después de la detención, muere en el centro médico en el que había sido internado. Ese caso despertó mucha bronca y mucho debate jurídico acerca de
un tema que ya veníamos, los que somos viejos abogados en la ciudad, ya veníamos debatiendo desde el comienzo de la recuperación de la democracia, que era el famoso tema de los edictos policiales y de la arbitrariedad de las detenciones por parte de la Policía Federal. Es bueno que recordemos cuál es el marco jurídico del año 91. Es un año, la fecha esta, abril del 91, es a pocos meses, muy pocos, de la ratificación de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Walter Bulacio era un chico que tenía 17 años y por lo tanto le cabía la protección de los derechos del niño. Pero la convención recién había sido ratificada en octubre del 90 y abril del 91 muy poca gente la conocía y mucho menos, ni los jueces siquiera la estaban poniendo en práctica. Existía en simultáneo la ley 10.903, una ley sumamente autoritaria en materia de menores, una vieja ley, por el número se darán cuenta, 10.903, que ponía en cabeza de los jueces prácticamente la totalidad de las decisiones en los casos en que un menor estuviera o bien incurso en un delito o no, o fuera simplemente un menor desprotegido. Estaba vigente también los edictos policiales. Y estaba vigente un llamado Memorándum 40 que autorizaba a la policía a disponer si se informaba o no se informaba a las familias en los casos de detenciones o demoras circunstanciales. En ese contexto es que ocurre la razzia que hace la comisaría 35, cuyo comisario Espósito estaba en la comisaría, es decir, tenía dominio del hecho. ¿Qué pasa a partir de ese día? Obviamente se tomó la fecha como una fecha muy emblemática. Eran los jóvenes por un lado, la policía, histórico, de la marcha de la bronca hasta la fecha, histórico enfrentamiento y confrontación entre el concepto de orden policial y lo que significa la juventud en la calle, en un festival de rock, y además en plena democracia, año 91. Lo primero que interviene es un juzgado de menores. Y a partir de ahí empieza un periplo que realmente es increíble. Por un lado dicen que ya desde el comienzo que la policía había golpeado a Walter Bulacio y que el origen de la muerte de Bulacio habían sido los golpes recibidos en la comisaría. Sin embargo, no aparece con claridad en ningún momento una prueba clara acerca de que haya un nexo causal entre los llamados golpes, que seguramente los hubo, aunque en las primeras declaraciones judiciales los chicos lo negaron, pero tampoco se puede creer en las declaraciones para conseguir la libertad. O sea, es muy difícil ver hasta dónde esa verdad era una o era otra. Lo que sí aparece en la autopsia es que Walter tenía un angioma de nacimiento o un aneurisma que estalla precisamente en ese momento y por eso le produce los vómitos, la pérdida de conocimiento, etcétera, y que finalmente no fue diagnosticado como correspondía en ninguno de los centros médicos, recién aparece a la hora de la autopsia. Los médicos que hacen los reconocimientos atribuyen también a posible golpe. Ese dato es un dato que no es menor,
porque finalmente la imputación que se le hace al comisario de la 35, llamado Miguel Ángel Espósito, que empieza siendo por lesiones seguidas de homicidio, muerte, etc., finalmente queda solamente en privación ilegítima, ilegal de la libertad y abuso de autoridad, etcétera, etcétera, porque nunca pudo probarse realmente que hubo una lesión que produjera la muerte. O sea, la causalidad exacta entre que la lesión hubiera existido primero y segundo que esa lesión, si hubiera existido, habría producido la muerte. Eso no quedó probado en ningún momento, aunque los medios siempre mantuvieron la hipótesis de la familia y de las defensas acerca de las causas. Pero bueno, antes del año el fiscal pide sobreseer a Miguel Ángel Espósito en lo que respecta a la muerte del menor y deja solamente la privación ilegal de la libertad. A todo esto, más allá de que lo deja con la privación ilegal de la libertad, igual lo mantiene detenido, y poco tiempo después la Cámara de Apelaciones también considera que no procede que esté privado de libertad el comisario. ¿Cuál es la argumentación de la Cámara en ese momento? Indaga acerca de cuál es el nivel de responsabilidad que tiene el comisario cuando existe una normativa que todos coincidimos en que era ilegal, como el famoso memorándum que delegaba en la policía la facultad de detener o no detener, o los propios edictos, pero que era la normativa vigente al momento del hecho. El caso Bulacio es importante porque además va generando una conciencia y un acuerdo, un consenso en el sistema jurídico y de defensas que finalmente tiene su culminación precisamente cuando estamos en la ciudad de Buenos Aires, ya después de la Constituyente y ya funcionando la ciudad de Buenos Aires con su propia normativa autónoma, y en la Constituyente la derogación de los edictos fue, digamos, como el punto cúlmine donde la ciudad dice hasta acá se llegó y de acá en adelante la ciudad va a manejar las normas y el sistema contravencional para una ciudad democrática. El caso Bulacio siempre estuvo presente cada vez que hubo que ponerle un límite a la policía o, si se quiere, a cualquier arbitrariedad de un funcionario. Pero todo lo que se fue, toda la primera etapa de la causa fue increíblemente laberíntica, al punto tal que yo registré 25 tramitaciones y deben de ser 25, piensen que algunas son de cámara, porque en uno de los fallos se habla de que por esa causa intervinieron 36 jueces y se lo iban pasando de unos a otros, y cada una de las decisiones se iba apelando, o la apelaba la querella o la apelaba la defensa. Entonces cada decisión iba al escalón superior, de ahí volvía, pasaba otra cosa, otra vez apelaba, o la defensa o la querella, y así fueron idas y venidas durante muchísimos años. Para que ustedes vean, yo hice algo así como los estadios o las estaciones del laberinto, de cómo fueron los sobreseimientos, la prisión preventiva, un nuevo sobreseimiento después de cámara, otra vez apelación, o no una apelación simple, un recurso extraordinario, o sea, la corte, vuelta después de nuevo, la corte lo rechazó, sigue de vuelta en el juzgado, se reabre el sumario,
Estamos ya en el año 96 cuando yo registro que por fin se hacen nuevas diligencias periciales. Procesales puse, pero eran periciales. Se recusan las pericias, un incidente de nulidad atrás de otro. ¿Por qué marco esto? Porque después cuando veamos el fallo, uno de los fundamentos del fallo es el retardo de justicia. Y ahí hay una discusión jurídica, porque el retardo de justicia se da porque se usaron todos los recursos procesales. Y ahí nos planteamos, y se plantea también la Corte Suprema, que no se puede considerar rápidamente el retardo de justicia cuando lo que se está haciendo es utilizar los instrumentos que da el sistema procesal, sobre todo los instrumentos que le da a la defensa, que en este caso no es la defensa de la víctima, es la defensa del imputado. Es todo un tema. Hay un recurso de queja en el 94 ante la Corte que revoca y dice que hay que volver a investigar porque todos los actos, o sea, carecen de fundamento en las sentencias de los tribunales inferiores, con lo cual se volvió todo. ¿Un solo imputado allá? ¿Un qué? Un solo imputado, sí. No sé. Bueno, ahí yo me acuerdo, porque a mí me tocó este caso, me hizo transpirar bastante. Todos los policías de la 35 declararon todos con papel carbónico. No vieron, no sabían, no golpearon, estaba todo bien, todo tranquilo. Lo que pasa es que la responsabilidad, porque estaba en el lugar, o sea, estaba no en el lugar del hecho, sino que estaba a cargo de, digamos, por autoría inmediata, de alguna manera el comisario alguna responsabilidad tenía, no alguna, tenía la responsabilidad. Lo que queda en el marco del debate es cuál es el quantum de responsabilidad cuando la normativa vigente de alguna manera era el procedimiento normal. Mirado con los ojos de hoy, sabemos que es una normativa inconstitucional, pero el comisario cumplía lo que tenía allí. Acá nos enfrascamos en una discusión hoy con Merina acerca de quién había avalado ese famoso memo 40, que es el memo de dónde venía, esa es la pregunta. Mis recuerdos que venía del Poder Judicial, que los jueces habían delegado en la policía decidir si detenían o no detenían, en el marco del criterio de época, que después se deroga todo eso, pero era el que venía. Y encontramos un fallo de una cámara que también reconoce. Sí, de San Martín, donde reconocen en 13 casos sucesivos que estos jueces de menores habían delegado, en función de este memorándum 40, a los respectivas comisarías, la opción de detener o no detener menores sin Lo que pasa es que prevenir bajo la ley del el patronato, los jueces eran dueños de los menores. y los jueces Eso por habían otro lado, delegado o sea, la situación en era muy fea. Claro. los tribunales de menores habían delegado, la Cámara, en los funcionarios judiciales, en los funcionarios policiales, la facultad de detener o no detener, o cuándo detener, sin prevención del juez y sin información posterior. No, y sin informar al juez. Decirle detuve a Walter Bulacio, no había obligación, quedaba a criterio de Cuando la nosotros autoridad policial. discutíamos los edictos y discutíamos todo eso, precisamente era por estas razones. En realidad, uno de los primeros efectos que produce el caso Bulacio es la derogación del famoso memo 40. Pero estaba vigente. Sí. Una pregunta, ¿no? Yo me acuerdo cuando se hizo el tema de la UCEP por el maltrato a la gente que estaba en situación de calle, que ellos decían que había mucha gente que había desaparecido. Y ahora me pregunto si había 73 en el caso, chicos, pero alguien decía que eran 80. ¿No habrá habido también ahí un... No, eso no existía. Son- No, eso no existió, ni a nadie se le ocurrió ni siquiera plantear. El periodismo de movida ve la multitud, no los cuenta uno por uno. En el expediente están claramente los nombres, pero los chicos salieron enseguida. Solo uno quedó sin poder salir. Y recién llaman a la familia precisamente el día siguiente, cuando el chico no puede salir. Sí. Sí, mi pregunta es, ¿usted hace afirmación de que fue un juzgado el que emitió el memorando 40 o fue la Dirección de Asuntos Judiciales del No, Policía en el Federal? juzgado encontramos un fallo de cámara
que dice textualmente, no lo tenemos acá porque no lo bajamos completo, pero lo acabo de leer yo en internet. El fallo de Cámara dice, cuando es un fallo viejo, Sí. que dice cómo pedirle a un comisario que cuestione lo que le manda el sistema judicial. Es un fallo favorable a Expósito, fallo de esa época también. En realidad, lo que importa de ese fallo es que la justicia, Pero el fallo fue de alguna manera... anterior a la fecha de Regulatio o fue posterior. No, es posterior. Ah. Es posterior. Bueno, entonces estamos por ese el origen del memorando 40. No creo que los juzgados menores haya instrumentado. No, nosotros tenemos una vaga idea de que el famoso memorándum 40 había sido una delegación que la Cámara del Crimen había hecho a la policía en esa época. Se derogó enseguida, pero no era un memorándum de la policía, venía con aval judicial. Lo que hace la policía comunica internamente, le comunica una dirección de asuntos judiciales porque recibe la información de la Cámara del Crimen, le informa a la policía de seguridad o a la dirección de seguridad que ustedes pueden detener y no informarle al juez de menores después, hablando de menores. Pueden detener, optar en detener o no detener, pero si detienen no necesitan decirle al juez, detuve a Walter Bulacio. Por eso el juez no fue avisado. ¿Quién firmó el memorándum 40? La Cámara, se supone que es la Cámara del Crimen. Sí. Y la Cámara avalada por una norma, como dice la autora, la ley de patronato. Sí, esas cosas no las hemos investigado, pero la verdad, es más, como en esa época no había ni siquiera nada digitalizado, no logro encontrar archivos. Encontramos los archivos de jurisprudencia solamente. Pero yo me acuerdo por la época que en realidad no era una decisión ni normativa, legislativa, era uno de esos memos que manda el sistema judicial. Sobre Una práctica. circular. ¿Cómo debe ejecutar? Un protocolo se llamaría hoy día, donde le daban las atribuciones. Bueno, por suerte, bueno, todo esto se ha remontado, pero es importante porque ha marcado época. ¿Qué es lo que me interesa seguir analizando? En el año 97, la Comisión de Derechos Humanos recibe la denuncia. Recibe la denuncia y le da entidad, o sea, la acepta, le da admisibilidad. Algo que también es para ver. ¿Por qué le da admisibilidad si todavía no estaban concluidos los recursos internos? La cuestión es que le da admisibilidad. Nosotros lo que vemos es que no están los recursos internos completos y uno de los fallos después de la Corte Suprema también lo muestra. Pero lo cierto es que la Comisión le da la admisibilidad. Y la Comisión empieza a trabajar sobre el tema buscando alcanzar una solución amistosa. En mayo del 97, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo acepta y buscan dos ejes fundamentales en el dictamen. Acá otro insert. Se lo termina condenando de alguna manera a Expósito por la demora, no a Expósito, digamos, al Estado argentino, al Estado nacional, por la demora en la administración de justicia. Ahora, en mayo del 97, la comisión, que ni siquiera administra justicia, sino que solo dictamina, recibió la causa y recién dictamina en el año 2000, o sea que tampoco se mataron en cuanto a velocidad. Es cierto, el caso venía complejo. ¿Qué decide en su dictamen la comisión? Está muy bien el dictamen de la comisión. Le dice al Estado argentino que tiene que investigar, que tiene que ser investigado por un ente imparcial, o sea, está diciéndole virtualmente por la justicia, que tiene que ser una investigación efectiva, que tiene que tener resultados efectivos y que hay que morigerar el dolor de las familias con una reparación a los familiares. En el año 2000,
el Estado la habrá recibido, bueno, es lo que fue el año 2000, no hubo respuesta. Como no hubo ninguna respuesta, ni favorable ni desfavorable, en la comisión, en enero del 2001, manda todo a la Corte Interamericana. No da respuesta a las recomendaciones. Porque en general lo que hace el Estado, cuando vienen las recomendaciones, o las acepta, o las cuestiona, o parcialmente toma una parte y lo lleva adelante, parcialmente puede decir, no, esto no está de acuerdo. En general, a la comisión se le puede cuestionar, a los que no se le puede cuestionar es a la Corte. Bueno. Alicia, en el mientras tanto, bueno, acá proseguía la cosa hasta el 2002, hasta que la Cámara de Apelaciones en 2002 resuelve la prescripción de la acción penal. Bien. Mientras tanto, no se había detenido la acción de la justicia argentina. Perdón. Esto es otra cosa rara, porque en general las causas llegan a la comisión con los recursos internos concluidos. Acá estaba el recurso interno funcionando y simultáneamente también la comisión, la CID. Y la CID, la comisión manda el caso a la Corte en el 2001, a la Corte Interamericana, y la Cámara Nacional Recién en el 2002. en el 2002 declara la prescripción. Porque en el 2001 la defensa del comisario Espósito presenta una excepción de previo especial pronunciamiento, o sea que antes de que prosiga la causa mete la cuestión de la prescripción de la acción penal, que se resuelve en el 2002, o sea que tampoco se resolvió inmediatamente en el 2001, todo siguió su proceso. Lo extraño de esto es que simultáneamente operaba la justicia argentina, actuaba ejerciendo su jurisdicción propia como Estado soberano, y por otro lado había un reclamo ante un mecanismo de protección de derechos humanos del sistema interamericano que se supone que para actuar debe haberse agotado todos los medios internos. Ahora agreguemos una cosa. En el ínterin que pasa todo esto está la reforma de la Constitución Nacional, o sea, ya hay mente de que el derecho supranacional tiene un valor superior, cosa que no había en el 91, pero sí la hay ya a la altura del 2000, 2000 y pico. También estaba la derogación completa de toda la legislación represiva, cuando en la constituyente de la ciudad se derogan los edictos, etc. E incluso un nuevo código contravencional, o sea, era como que el hecho ya... hay una recomendación tipo que hacen siempre tanto la Comisión como la Corte, sobre todo la Corte, y es que para que algo no vuelva a ocurrir, ¿qué hace el Estado imputado en cuanto a sus instituciones y a sus normativas? Y en ese lapso, el Estado argentino fue cumpliendo con derogó el Memo 40, cambió la Constitución, pasó a ser una Constitución altamente garantista. La Ciudad de Buenos Aires tiene una Constitución propia también garantista. Muchas cosas había ido haciendo ya el Estado acusado, digamos, o demandado ante la Comisión. Y ante la Corte también. Entra la demanda a la Corte. La Corte retoma los criterios de la Comisión, que son los criterios lógicos que al día de hoy también se tienen en todos los casos. La investigación, la verdad, el juez imparcial y las reparaciones a las víctimas. Pero hay un eje que marca también un cambio, si se quiere, en cómo se va a seguir trabajando el caso. Y es que en febrero del año 2003, el Estado argentino oficialmente reconoce su responsabilidad como Estado en la muerte de Walter Bulacio. Pero no en la muerte, voy a rectificar, en la privación de libertad de Walter Bulacio. En la privación de libertad y en lo que se llama la denegación de justicia.
Esto marca un antes y un después, porque al haber reconocimiento del Estado ya no hacen falta más pruebas, cosa que también está puesto en algunos de los reconocimientos de la responsabilidad internacional. La realiza el Estado argentino, donde reconoce no haber ejercido el deber de custodia, que la detención de custodia del menor, que la detención era ilegítima, que había habido incumplimientos a nivel procedimental. Y bueno, obviamente muestra que se había derogado el Memo 40, que habían cambiado las normas, etcétera, etcétera. Estoy mirando a ver qué otra de las cosas claves. Y ofrece la solución amistosa que había propuesto la comisión. El método de la solución amistosa es uno de los que casi siempre o siempre se presenta tanto en la comisión como en la corte para ir reparando, digamos. Pero ojo, la solución amistosa no vale por sí sola. Siempre la solución amistosa está rodeada de cambiar la situación, modificar la normativa o las instituciones, o sea, aquello que haga que no vuelva a producirse el mismo hecho en las mismas condiciones jurídicas. En el tema de la reparación, a mí también ahí se me produjeron algunas dudas, más que dudas. La Corte amplía el concepto de reparación a todo el grupo familiar. Y esto es la primera vez que yo lo veía. Tienen que buscar la página, que por acá la tengo, para que les cuente beneficiarios de las reparaciones. Obviamente los padres, que todavía a esa fecha estaban vivos, aunque poco tiempo después el padre fallece. Pero además la abuela y la hermana. A mí me produjo mucha sorpresa porque eso no lo había visto ni antes ni ahora. Además invoca el orden sucesorio, está modificando el orden sucesorio argentino también, o sea, esto es un poco... es una innovación de la Corte, porque además no procedería que la abuela... Nunca más ocurrió tampoco. La hermana podría ser la heredera del padre, si vamos al orden sucesorio, pero la abuela nos hace un ruido bárbaro. Pero además el fundamento es un fundamento obvio, que toda la familia se vio damnificada porque el grupo familiar eran padre, madre y sus dos hijos, y la abuela, eso es lo que me sorprendió más todavía. Y que en ese grupo familiar todos habían sido dañados espiritualmente por la muerte del chico. El chico tenía 17 años y estaba cursando el penúltimo o el último año de la secundaria. Creo que el último año de la secundaria. Y que bueno, la muerte de ese chico había trastornado profundamente a todo el grupo familiar. Obvio, la muerte de una persona trastorna, más en una situación violenta, más en una situación de haber ido a un recital. ¿Por qué lo planteo? Porque nosotros tenemos 194 de Cromañón. Y esto, pero por eso los planteos que me hago no es porque esto sea bueno, es porque esto no toma en cuenta que una cosa es resolver un caso y otra cosa es que cuando quien lo resuelve es una institución jurídica del más alto nivel, está inventando una cascada posterior, creando una cascada posterior que realmente es de dudosa aceptabilidad. Sí, por supuesto, la indemnización a los padres, que eso daría como que es la lógica. No sé, yo cuando leí el fallo me puse en la mente de no te entiendo. Cuando leí el material, me puse en la mente todo lo que se tardó para llegar al veredicto y que yo entendía que en razón de todo eso que se tardó, eso fue minando también al grupo familiar. Obviamente. Y tomaba como fundamento de ese resarcimiento que de alguna manera se había tomado en consideración
ese retardo de justicia. Bueno, imagínense los muertos del 20 de diciembre del 2001, los familiares de los que fueron, y eso sí que fue el Estado sin ninguna cobertura, no se le puede adjudicar a ningún tercero. El Estado fue el que salió a ametrallar a la calle. Y al día de hoy no tenemos ni juicio, está apenas pedida la elevación a juicio oral. Llevamos 12 años. En este caso específico, Una señora Sí, sí. De la abuela tengo entendido que fue la que impulsó en un momento que la madre y el padre cesaron de impulsar la causa. La abuela fue la que se ocupó porque decía, tengo entendido que lo había criado, había estado más cerca. Sí, es verdad. Cuando a mí me tocó visitar a las familias, visité en la casa, quien me recibió fue la abuela. Sí. Por Sí. eso ella se hizo tanto cargo, ¿no? claro, por ahí yo iba a preguntar respecto a eso, si el fundamento tiene que ver con cuestiones sucesorias o que lo que por ahí nosotros conocemos como familia hoy está muy modificado. La abuela Obviamente. vivía ahí, ejercía también parte de la paternidad, un rol. No, yo no lo cuestiono desde esa lógica del sentimiento, no me cabe duda. Ahora, desde la lógica jurídica, nunca antes ni después se ha hecho esto. En general, no es toda la constelación familiar, no se hizo ni con desaparecidos, ni se hace con los demás casos. No es toda la constelación familiar, se circunscribe a los llamados herederos o causavientes legales, ¿no? Y porque hay que Pero poner bueno, un yo lo límite dejo de todo eso, pasar si no porque es se un tema. Hay que poner un límite, digo, la ley establece este orden de causavientes porque hay que poner un límite, si no el día de mañana cualquier tipo de vínculo puede, no digo amigo, pero algún vínculo de sangre que no es del núcleo más estrecho, bueno, no es opinable, es algo objetivo. El segundo punto, que también es complejo, es el de la reparación ya, lo que llaman por daños materiales, porque en realidad la otra reparación, una parte de la reparación es una reparación moral, pero la reparación material es la que se cotiza en pesos, o en dólares mejor dicho, porque cotiza la Corte Interamericana. Allí hubo diferencia entre lo que pidió la querella y lo que dijo el Estado. Porque a nivel de la Corte ya no está la defensa del comisario. La defensa del comisario estaba en todo el circuito y el laberinto local. Cuando va a la Corte queda la querella, es decir, los abogados de Bulacio, de la familia Bulacio, y como del otro lado, el Estado representado por su representación de Cancillería. Hay una diferencia allí. Hasta ese entonces todavía el Estado Nacional había ido aceptando la responsabilidad internacional, aceptó, no sé si aceptaron lo de toda la familia, pero creo que sí. Igual de toda la familia quedó solamente un sobreviviente, que es la madre y la hermana. Pero en el tema de la reparación económica aparece una diferencia importante. La querella fundamenta que el chico trabajaba como caddy en el club de golf. Ganaba en ese entonces, según declaración, porque trabajaba en negro o por propinas, como dice en el fallo. Dice que ganaba 400 pesos de entonces por mes. Hacen una evaluación de cuánto era la esperanza de vida posible y cuánto eso sumaba si hubiera sido siempre, si hubiera trabajado siempre como caddy. Pero imagina, la querella supone que no hubiera trabajado toda su vida de caddy, porque una cosa es tener 17 años y otra el curso de la vida. Entonces, como el chico Bulacio había dicho en algún momento que cuando terminara el colegio, estaba cursando todavía, iba a estudiar Derecho y que iba a ser abogado, entonces se evalúa por ese futuro trunco que no había ocurrido,
por imposibilidad, no había ocurrido por imposibilidad, por la muerte de Bulacio, pero que tampoco es una certidumbre de que hubiera sido posible. En esa evaluación llegan a una propuesta de 200.000 dólares. 200.000 dólares. La tesis del que tenía el proyecto de convertirse en abogado. No sé si los abogados ganamos 240.000 dólares por ahí, medio complicado. Salvo que ya han contado una larga vida. Bueno, de todas maneras el Estado ahí sí dice no, eso no está, no hay prueba posible. No hay prueba posible ni de que ganara los 400 pesos por mes como Cádiz, porque trabajaba propina, ni hay prueba posible de que hubiera terminado el colegio, que hubiera terminado la carrera, que hubiera sido un abogado exitoso y que hubiera ganado. No hay prueba de eso posible. Por lo tanto, refuta el monto que plantea la querella. No obstante, lo refuta y quedan en la mitad. Eso parece algo así como cuando uno está por comprar algo que se pone un precio y después se regatea y
Sin embargo, nos quedan muchísimas dudas en otros temas. Por ejemplo, que hayan considerado imprescriptible la causa Bulacio, cuando no es un delito de lesa humanidad, cuando no estuvo probado el homicidio, sino un delito, una vulneración de derechos importante, pero que no hay una vida de por medio como causa eficiente en cuanto a lo que se juzga, lo que se imputó fue la privación ilegal de libertad y la demora en la justicia. El fundamento es efectivamente la detención ilegal, el derecho a la vida, la integridad personal, los derechos de los menores, son todas las cosas que la Corte va diciéndole al Estado argentino que hay que modificar. Pero la prescripción que había resuelto la Cámara a nivel de la justicia local es rechazada por la Corte de Derechos Humanos. La rechaza, dice que en realidad la causa prescribió porque hubo un exceso de tramitaciones y de recursos de la defensa. Y ahí ya hay debate. Debate que no es el debate de expediente, es un debate a nivel del mundo jurídico, porque el Estado argentino acepta los fallos de la Corte Interamericana, nos gusten o no nos gusten, porque hay que marcar la supremacía que tiene para nuestro sistema jurídico el derecho supranacional y las instituciones del derecho supranacional. Alicia, ¿te puedo interrumpir un minuto? Mejor. Y en función de lo que dice Alicia, en este tema de la prescripción o no prescripción, es importante considerar para este análisis que los derechos humanos no son imprescriptibles per se. El concepto de imprescriptibilidad está ligado al derecho penal internacional, o sea, al crimen internacional. Acá no se trata de un crimen internacional, de un delito de lesa humanidad. La violación a los derechos humanos per se no constituye un delito de lesa humanidad. Se tienen que dar determinadas condiciones para encontrar la lesa humanidad que caracterice a ese crimen. La violación a derechos humanos es juzgada por el derecho interno normalmente. Cuando se agotan los recursos internos dentro del sistema interamericano tenemos mecanismos para acceder, un mecanismo de investigación, la comisión, y después la Corte, que es jurisdiccional. Entonces, lo llamativo del caso Bulacio es que se comienza a investigar dentro del mecanismo de protección de derechos humanos, se pone en acto en el año 97, cuando todavía se estaba juzgando el caso Bulacio, con sus idas y sus vueltas. Y eso no podemos obviarlo. Mientras tanto, llega a la Corte Interamericana, o sea, en el 2000 la Comisión Interamericana, que es el organismo de investigación que le aconseja al Estado Nacional que no deje impune este delito, porque fundamentalmente la recomendación es de no impunidad, pero que lo juzgue dentro de sus márgenes soberanos como Estado. Luego esto llega a la Corte y recién en 2003 se hace el acuerdo amistoso cuando el Estado Nacional se reconoce responsable internacionalmente por la violación de una cantidad de artículos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, la prescripción nunca estuvo en consideración ahí, pero de haberse producido dentro del derecho argentino, fue desestimada por la Corte Interamericana. Y eso es llamativo, por lo menos queda para que uno elabore esto y piense si esto es correcto o el día de mañana cualquier otra circunstancia que afecte derechos humanos puede declararse imprescriptible por el solo hecho de haber afectado derechos humanos, con lo cual cambia el concepto de lo que es la protección a los derechos humanos y amplía a cualquier derecho humano violado el concepto de lesa humanidad, porque eso es solo cuando es un crimen de lesa humanidad. Bueno, la Corte lo dice, la Corte nuestra, la Corte
Son argumentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Suprema Justicia de la Nación lo dice claramente, que no puede considerarse alcanzado el hecho por las reglas del derecho internacional incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en materia de imprescriptibilidad. También dice en uno de los acápites, esta Corte no comparte el criterio restrictivo del derecho de defensa que se desprende de la resolución del Tribunal Internacional. El criterio restrictivo tiene que ver con que atribuye al Estado la demora en impartir justicia a la cantidad de recursos defensistas que utilizó el imputado. No tengo ya estos son es el voto de... Ah, no, hay un voto anterior de Petracci y de Bosser y después hay un voto de Zaparro. Bueno, a pesar de todo eso, de que la Corte no estaba de acuerdo y dejan constancia en el fallo de los desacuerdos, acá puse yo los votos. Todos votaron por separado, pero todos critican algún pedazo del fallo de la Corte. Todos comparten, todos, sin disidencia, que aunque no estén de acuerdo, cuando la Corte Interamericana dicta una sentencia, se la cumple. O sea, se acata aún con estas observaciones. Concretamente, en uno de los últimos párrafos, el penúltimo, dice: a pesar de las reservas señaladas, es deber de esta Corte, es la Corte Suprema de la Nación, como parte del Estado argentino, darle cumplimiento en el marco de su potestad jurisdiccional. Y concluyen aceptando volver a mandar el expediente al juzgado de origen, que estamos tratando de encontrar cuál es el juzgado de origen de los 15 juzgados que intervinieron. Todavía no sé dónde está hoy el actual, en el día de hoy, en cuál juzgado está el expediente. Por eso quería que viniera Mónica Cuñarro, porque como ella había sido la fiscal, a lo mejor tenía el rastreo posible. Bueno, no sabemos si es el juzgado de menores o... No, el de origen creo que termina siendo el de mayores, el primer juzgado de mayores. Pero, digamos que es un caso que tiene vicisitudes interesantísimas, porque ha modificado en la práctica mucho de lo que era la legislación represiva y la conducta represiva arbitraria de la Policía Federal. También marca la supremacía que una corte, que no es la corte de ahora, era la corte en su conformación anterior, la supremacía de los fallos de la Corte Interamericana respecto de lo nuestro, de lo local, y además el acatamiento de un fallo aún dejando constancia de las observaciones, que creo que es lo que nosotros hacemos y pensamos también en todos los días. O sea, no tenemos una aceptación acrítica de los fallos de la Corte, ni de la Comisión, ni de nuestros propios jueces, pero tenemos un acatamiento que tiene que ver con una decisión superior, que es aceptar que la jurisdicción de los derechos humanos a nivel internacional tiene un carácter superior respecto a la nuestra. Ahora, cuando nosotros nos planteamos si alguno de estos fallos puede tener validez a nivel universal, nos damos cuenta que no es aplicable, que el caso no da para que se aplique en forma continua. Pero fíjense que en el fondo ha habido ese tipo de acuerdo. Y las críticas entonces que se han hecho desde la doctrina, acá las resumí más o menos. Los derechos humanos, pusimos son muchos, pero en realidad el que yo puse son muchos, porque vieron que cuando uno hace el nomenclador de los derechos humanos son infinitos, pero solo son imprescriptibles los de lesa humanidad,
los de crímenes de guerra u otros hechos aberrantes que estén incluidos en el ius gentium, en el ius cognum. Es riesgoso asimilar cualquier violación a derechos humanos a lesa humanidad. Es riesgoso, porque todo puede ser violación a los derechos humanos. La atribución de responsabilidad por demoras no puede recaer en la defensa, esto lo dice la Corte Suprema también, no acepta que haya que restringir los recursos defensistas. Y en verdad habría que investigar las razones por las cuales, que este es el eje de la crítica al sistema judicial, por las cuales se demora tanto el proceso penal. Los tiempos de demora del Estado son los que hay que evitar. Evitar, evaluar para poder evitar. La resignación de acatar, aún no estando totalmente de acuerdo, es para discutir. Yo ya no la discuto. Que no es resignación, es una decisión político-ideológica que ha tomado este país en el año 94, cuando incorporó a las convenciones internacionales con carácter superior a la propia Constitución incluso, y se mantiene al día de la fecha. La CID no tuvo en cuenta el modelo a futuro. Es lo que digo, eso lo puse yo porque es pensar cómo repercute una sentencia en el campo completo de los derechos. No es solo para el caso, cuando viene de un tribunal de tan alto nivel. Un fallo de la Corte Interamericana hace doctrina. Entonces hay que preguntarse si esto es la doctrina. Bueno, la verdad se hace muy difícil el sistema legal. Y al día de hoy tenemos todavía a ese expediente al expediente que se llama Espósito, porque es el famoso nombre del comisario, a la causa de Espósito, dando vueltas, ya no sabemos por qué juzgado. ¿A cuántos años? ¿91? ¿2001? A 22 años. A 22 años. A 22 años todavía tenemos un expediente que ofrece dudas, que el Estado ha reconocido, sí, no me cabe, de eso está bien, pero ¿qué más se puede investigar? Ya se ha hecho autopsia, todo, ¿qué más se puede investigar? ¿Cuál es la búsqueda de la verdad en este caso concreto? No lo tengo claro. Es uno de los temas a preguntarse. Quizás tenga que ver la búsqueda de la verdad en poder detectar por qué se tardaron tantos años en llegar a esa conclusión. También es parte de la verdad que nos preguntemos por qué la Comisión y la Corte recibieron un caso argentino que no había completado los recursos internos, cuando no los recibe en otras ocasiones. Vuelvo sobre ese tema que estás planteando vos, porque sí, tantos años, pero la Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones, el 21 de noviembre de 2002, resuelve la prescripción de la acción penal. O sea que en un momento dado se estimó que todos habían tenido el tiempo suficiente para probar cada una de sus visiones sobre el caso, pero que la acción había prescripto, por lo cual esto se mantiene abierto porque 5 años antes, en el 97, habían ido a la Comisión Interamericana. O sea, por eso esto llega hasta nuestros días. La sentencia de la Corte es de 2004, cuando acata el fallo de la Corte Interamericana, de nuestra Corte Suprema de Justicia, donde dice, sí, acatamos, nosotros vamos a acatar, porque el Estado reconoció su responsabilidad internacional, no nos queda otra que acatar lo que el órgano jurisdiccional del sistema interamericano, que reconocemos con posibilidad de revisión de nuestro sistema, entonces nos está diciendo que tenemos que volver a investigar todo. Por eso se mantiene abierta, desconociendo el hecho de la prescripción. Por ello se dejan aparte y hacen observaciones sobre la opinión de la prescripción, la opinión que tienen los jueces de la Corte sobre la prescripción penal. La prescripción para ellos es un tema clave, pero que no pueden entrar más allá de su opinión, porque la Corte dijo que esto es imprescriptible.
Y hay un artículo de la Constitución Nacional, el 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional, inclusive al sistema interamericano de protección, forma parte del paquete, con lo cual se reconoce